El título del sermón, el amor por encima de la libertad, la escritura Romanos 14, del 13 al 23, la serie La gracia salvadora de Dios. Si gustan ponerse de pies una vez más y pueden hacerlo en reverencia a la palabra de Dios, gloria a Dios. Por tanto, ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidan esto, no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Yo sé y estoy convencido en el Señor Jesús de que nada es inmundo en sí mismo, pero para el que estima que algo es inmundo, para él lo es. Porque si por causa de la comida tu hermano se entristece, ya no andas conforme al amor. No destruyas con tu comida aquel por quien Cristo murió. Por tanto, no permitan que se hable mal de lo que para ustedes es bueno, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz, gozo en el Espíritu Santo. Porque el que de esta manera sirve a Cristo es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. Así que procuremos lo que contribuya a la paz y a la edificación mutua. No destruya la obra de Dios por causa de la comida. En realidad, todas las cosas son limpias, pero son malas para el hombre que escandaliza a otro al comer. Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada en que tu hermano tropiece. La fe que tú tienes, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. Dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda si come, se condena porque no lo hace por fe. Todo lo que no procede de fe es pecado. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. Enséñanos que la cuestión que estaba delante de Pablo y de la iglesia de Romanos acerca de cuál comida, sino de acuerdo del Antiguo Testamento y del grupo que había salido de la religión del judío, Padre. Esa era la cuestión para Pablo, pero para nosotros puede ser qué música podamos oír, o qué actividad vamos a participar, qué es lo que vamos a ver, que, Padre, la realidad de lo que ocurre aquí todavía sobrevive y es necesaria en las iglesias de hoy. Enséñanos estas verdades, enséñanos cómo amar como Cristo, Padre, el que se hizo menos para que nosotros no hagamos más. Pedimos, Padre, que nos enseñes este mismo amor para nuestros hermanos. En el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén y amén. Pueden tomar asientos, amados. Como creyentes en Jesucristo estamos llamados a vivir juntos como una familia, unidos por la fe y el amor que tenemos en el Evangelio. Sin embargo, como cualquier otra familia, incluso dentro de la iglesia, a veces surgen desacuerdos y a veces sobre asuntos que no son esenciales para la salvación. Y la pregunta está delante de nosotros: ¿cómo debemos manejar estas diferencias? Cuando no caminamos, no estamos de acuerdo acerca de cosas que no son esenciales. Hoy exploraremos lo que significa amar a la familia de Dios, eliminando los obstáculos para que podamos vivir en paz y edificarnos mutuamente, de modo que nuestra unidad refleje la gracia y la gloria del reino de Dios a través del Evangelio. Ese es el tema de hoy. Así que miremos con sus Biblias abiertas el versículo 13 delante de ustedes, donde lo hemos titulado El amor por encima del juicio. Por tanto, ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidan esto, no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Y si notamos que la palabra amor no ocurre en el pasaje, pero el tema de amor ocurre por todo el libro. Pablo está diciendo, mira, no nos juzguemos, más bien tengamos en el corazón no obstaculizar el camino hacia Cristo nuestro hermano. ¿Por qué? Por causa de amor. Las palabras de Pablo nos plantean entonces esta pregunta central: ¿qué es el amor cristiano? ¿Y cómo lo vivimos como familia en Cristo cuando tenemos diferentes opiniones sobre cosas, otra vez, no esenciales? Tiene que haber completamente unidad. Tiene que haber perfecta unidad, perfecto entendimiento en el grupo sobre las cosas esenciales. ¿Quién es Cristo?
cómo vino, qué hizo Cristo, su muerte, su resurrección, el evangelio. Esas cosas no podemos tener diferencias en opiniones, esas cosas son esenciales. Tenemos que caminar mano en mano, ciertamente creyendo todas estas cosas como verdades y no puede haber diferencia. No estamos hablando de las esenciales, estamos hablando de lo que no es esencial. Lo que no es esencial. En el tiempo de Pablo, recuérdese que la iglesia había nacido entre la rama Judá o del judaísmo. Y si se recuerda, Cristo vino como un hombre de Judá. Cristo vino y Él salvó y Él trajo el evangelio. Y mucha de la iglesia que se estaba convirtiendo venía de esta religión, venía del judaísmo, como podemos ver. Y Pablo habla con la iglesia y dice, mira, hay muchos que están en la iglesia que el Señor los libertó y los trajo y los salvó, pero ellos todavía están clamando y pensando en el Antiguo Testamento todas las reglas de dietas que no pueden contribuir y no pueden comer. Y piensan que esas cosas todavía están activas, aunque Cristo ya las eliminó. Ellos piensan que están activas y por eso no quieren comer. Y había un desacuerdo dentro de la iglesia de las cosas que podían comer y no. Así se reveló este problema en la iglesia del día, sobre quién eran gentiles, quién eran judíos, quién podía comer, quién no se podía comer. Hoy puede verse en diferentes cosas. Miramos, hay iglesias donde la gente se escandaliza si la mujer viene y no tiene un vestido puesto. Hay un gran escándalo, que viste a la hermana, no tuvo un vestido, o se pintó un poquito mucho la cara, o el vestido estaba suficientemente largo. Se ven cosas así, donde hacemos reglas en nuestra debilidad que creemos que deben ser tan importantes que realmente no lo son. Amén. Entonces nosotros tenemos cómo navegar como una iglesia, cómo vamos a vivir juntos, porque tenemos que entender que en este grupo, en cualquier grupo, puedan haber hermanos fuertes en su fe que entienden su libertad y hermanos débiles que realmente no entienden la libertad por completa. ¿Cómo vamos a vivir juntos? Es la palabra, es cómo es el amor cristiano. Con respecto a estos aspectos no esenciales, Pablo nos recuerda que no debemos juzgarnos unos a los otros, ni llegar a conclusiones sobre la madurez espiritual o falta madurez espiritual en otra persona, porque él no camina y él no hace lo que yo hago. No podemos sustituir el estándar de Cristo y sustituirnos a nosotros mismos como el estándar de Cristo. Lo que yo hago es lo que es santo, y si tú no haces lo que yo hago, tú no estás bien. ¿Pueden ver? Tenemos que tener mucho cuidado en esta área. En cambio, debemos dejar estas cosas que no son esenciales en manos de Cristo, el verdadero juez ante cuyo trono todos compareceremos algún día. Ese fue el sermón pasado, se recuerda, acerca de este tema. Pablo dedica 2 capítulos a este tema. Hemos terminado el capítulo 14, vamos a ir al capítulo 15. Él dedica 2 capítulos enteros a este tema porque es tan importante. En lugar de juzgarnos unos a los otros, Pablo nos llama a algo mucho mayor, el amor cristiano. El amor verdadero nunca, dice él, pondrá obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Ese es nuestro querer. Nunca obstaculizar el camino a Cristo de un hermano. Nunca hacer algo que pueda escandalizar a un hermano, que pueda traer destrucción espiritual en sus vidas. La amonestación de Pablo se aplica tanto a los débiles, ellos que creen que ciertas cosas no podemos hacer, aunque Dios nos dio la libertad de hacerlo. A los débiles que no juzguen a los fuertes, y a los fuertes se recuerdan que no tengan frustración con los débiles. Esa es la propensidad de ambos grupos. El débil quiere juzgar al fuerte porque él cree, si se recuerda, hablamos, el débil siempre cree que es fuerte, cree que su posición es la más correcta, aunque es la más débil y la más necesitada. Él cree, porque yo no como y no hago estas cosas, yo soy más espiritual que las personas que hacen. Y está mal en su teología, pero es difícil hablar con un hermano débil porque cree que es fuerte. Ese es el problema con el débil, él quiere juzgar. Pero el problema con el fuerte, que sabes la libertad que tiene en Cristo, es que se frustra con el débil. Y dice, pues ya debe estar, pero has caminado en Cristo por 20 años, ¿por qué estás en esta etapa? Y debilidad no significa ser nuevo en la fe. Es posible que usted esté en la fe 20, 30, 40 años y todavía ser un bebé en la fe porque no ha crecido a pesar a un nivel de madurez. Podemos leer en el libro de Hebreos, encontramos esta realidad donde el escritor de Hebreos le dice a la iglesia en Roma, los hebreos, él le dice,
Ustedes deben ya estar comiendo carne, pero todavía están tomando ¿qué? Leche. ¿Qué no saben ustedes? Que si como adultos siguen tomando leche se van a morir. Lo que era bueno para ustedes en su infancia no va a ser bueno, no es suficiente para ustedes en su vida adulta. Y entonces ahí trae una amonestación. Ustedes ya deben estar mucho más adelantados. Él dice, tengo mucho que hablar de ustedes acerca de Melquisedec en el Viejo Testamento, en el Antiguo Testamento, pero ustedes no lo pueden soportar porque no han crecido a llegar a cierta edad. Entonces es posible estar en la iglesia 30, 40 años y todavía ser un infante. También es posible estar en la iglesia 4 o 5 años y tener una madurez que sobrepasa nuestros años porque nos hemos dedicado a los medios de gracia. ¿Pueden ver la diferencia? Entonces no estamos hablando de tiempo en la iglesia, estamos hablando de madurez, entendimiento, teología. Y los débiles siempre creen que son más fuertes de lo que son y el fuerte siempre se frustra con el débil, o tiene la tendencia a frustrarse porque no queremos ser Dios el Espíritu Santo y yo te voy a madurar porque necesitas ser maduro. Yo te voy a madurar y no podemos madurar a nadie. Entonces cuidado, los débiles no deben juzgar a los fuertes como poco espirituales por usar su libertad, y los fuertes no deben menospreciar a los débiles por su falta de entendimiento. En otras palabras, Pablo nos recuerda que tenemos una enorme responsabilidad por la salud espiritual de los demás, porque nunca debemos ser un obstáculo o piedra de tropiezo a ningún hermano. La declaración de Pablo aquí responde y contesta la pregunta antigua que encontramos en el libro de Génesis que le hizo Caín. Usted se recuerda a Caín. Él dice lo siguiente: entonces el Señor dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él le respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guardián de mi hermano? ¿Cuál es la respuesta divina? Sí. Caín pensó que la respuesta es no. Al cabo, yo me tengo que responsabilizar por mi hermano. Es mi responsabilidad que él esté bien, en salud, caminando bien, amando a Dios. Esa es mi responsabilidad. Claro que no, diría Caín. Pero la respuesta divina fue que absolutamente. Si se recuerda, Dios le dice, ¿qué has hecho? Yo sé lo que has hecho. La sangre de tu hermano clamas desde la tierra. ¿Por qué hiciste tal cosa terrible contra tu hermano? En otras palabras, entonces la respuesta según la Escritura es un rotundo sí. ¿Estoy yo responsable por el bienestar espiritual de mi hermano? Absolutamente, claro que sí. Nunca crea que no. En Cristo somos el guardián de nuestros hermanos. Su perseverancia en la fe debe ser importante porque pertenecer a nuestro Señor es algo increíble. Y nunca debemos ser la causa de un tropiezo de un hermano. Ese es el amor cristiano. Amén. Yo querer que usted siga y camine y ame a Cristo. Es el corazón, si se recuerda, de Juan el Bautista. Cuando le vinieron, le dijeron, mira que Cristo está bautizando a mucha gente, que su ministerio se está haciendo más grande que el tuyo. Tienes que hacer algo o vas a perder todo tu ministerio y todo eso. Y él dice, él tiene que crecer, yo tengo que disminuir. Él tiene que hacerse todo, yo tengo que hacerme ¿qué? Nada. La novia le pertenece al novio, no al mejor amigo. Y así contestó a esas personas que querían que se escandalice sobre Cristo. Él dice, no, yo me hago menos para que él se haga ¿qué? Más. Nosotros tenemos que tener este mismo corazón cuando viene en la salud y el bienestar de nuestro hermano. ¿Qué tengo que hacer para que este hermano siga adelante? No quiero quitarle todos los obstáculos al hermano para que pueda correr bien hacia Cristo Jesús. Miremos el versículo 14 al 16, donde miramos entonces la libertad, sí, pero con amor. La libertad, sí, pero ¿con qué? Con amor. Yo sé, dice Pablo, y estoy convencido en el Señor Jesús, de que nada es inmundo en sí mismo, pero para el que estima que algo es inmundo, para él lo es. Porque si por causa de la comida tu hermano se entristece, y en inglés dice es destruido, creo que es más poderoso. Si tu hermano es destruido por lo que tú comes, ya no andas conforme el amor. No destruyas, ahí pueden ver, con tu comida aquel por quien Cristo murió. Por tanto, no permitan que se hable mal de lo que para ustedes es bueno. Así que en el versículo 14 Pablo habla con absoluta certeza porque Dios, el Espíritu Santo, le ha enseñado lo siguiente. Y mire, por favor, pongan atención. Nada es inmundo en sí mismo, hablando de los no esenciales.
Nada es inmundo en sí mismo. ¿Quieres comerte el taco de carnitas? Cómete el taco de carnitas, dice Pablo. Está bien. Para un judío eso era una abominación, pero dice Pablo, eso ya pasó. Si usted quiere gozarse del tocino, coma el tocino. Lo que usted quiera, dice, nada es que inmundo. ¿Pueden entender eso? Es importante. En otras palabras, los creyentes fuertes tienen razón en su comprensión bíblica. Tenemos una increíble libertad cristiana para participar y disfrutar de lo que Dios nos ha dado. Y los creyentes débiles tienen una comprensión errónea, lo que le limita a ellos su libertad cristiana. Pablo está diciendo, ustedes fuertes, que absolutamente bien están en su entendimiento, están correctos. Nada es que inmundo. Mientras oremos, se lo demos al Señor, sabemos que Dios nos dio estas cosas. Gloria sea a ¿quién? A Dios. Ustedes están 100% correctos y ellos están mal. Pero no termina él ahí. Amados, el problema aquí no es la impureza, ni lo que podemos participar, ni estar bien, ni estar mal, sino que el hermano más débil tiene incertidumbre en su conciencia y por lo tanto no debe participar. ¿Pueden ver? Usted está completamente correcto, dice Pablo. Y él está débil, pero en su debilidad él cree que esto es pecado. Y si uno cree en su conciencia que algo es pecado, aunque no lo sea, no debe ¿qué? Participar. ¿Pueden ver lo que Pablo está haciendo aquí? Le está diciendo al fuerte, estás correcto, pero no hagas pecar al hermano quien débil, insistiendo que participe en cosas que su conciencia no lo quieren que participe. Es algo increíble lo que está haciendo Pablo aquí. El hermano más débil tiene incertidumbres, tenemos que tener cuidado con ellos. Así pues, Pablo nos enseña que si alguien cree, por ejemplo, que un alimento o una práctica en particular es inmundo, aunque no lo sea, si esta persona cree que esas cosas son así y participa, está pecando contra Dios. Porque su conciencia le dice, no lo hagas, aunque su conciencia está mal. Él cree que está haciendo, y si usted lo esfuerza a que haga algo contra su conciencia, lo está ayudando a pecar, incluso destruyendo a un hermano, algo que no debemos hacer. Es algo increíble. Para ciertos cristianos, toda música que no sea cristiana es del mundo y de Satanás y no se debe escuchar. Si escuchas cualquier cosa, cualquier canción del mundo, estás pecando contra Dios. Hay otros que dicen, mientras las palabras de la música no estén contra la Biblia, no podemos escuchar otras cosas, no tenemos que exclusivamente escuchar música cristiana. Amén. El que sabe, mientras las palabras no estén explícitamente contra Dios, que puede escuchar cualquier cosa que no contradija la palabra de Dios y puede disfrutar de esas cosas, ese hermano está correcto. El que está incorrecto es el hermano débil que dice solo esto o nada, es pecado. Puedes ver, no se puede ver la caja del diablo, hermanos, eso es algo terrible. He escuchado mucha gente, y la caja del diablo, estamos hablando de ¿quién? De la televisión. No puede, obviamente hay cosas que no, como cristianos, no, ningún cristiano debe mirar en la televisión, amén. Podemos estar de acuerdo de eso, hay cosas que están mal y no debemos ver, pero hay otras cosas que se pueden ver. Y decir absolutamente que ver la caja del diablo estamos cometiendo pecado contra Dios es una debilidad de esa persona, no entiende la libertad. Pero no vamos a insistir cuando esta persona venga a nuestra casa a poner cosas que ellos van a considerar mal, aunque no son mal, para madurar al hermano. Estamos ayudando al hermano, no estás destruyendo a tu hermano. Esa persona cree que debe comer carne de cerdo, usted no le va a servir carnitas. Eso no es el amor. Ahora, si usted quiere comerse sus tacos como quiera, cuando usted quiera hacerlo, hágalo, pero servirle a una persona que es débil en su conciencia y hacerlo comer algo que ellos piensan que está mal y hacerlos pecar contra Dios, no enseña qué, amor. ¿Pueden ver la diferencia? Entonces es amar a la persona, reconocer que no todos estamos en el mismo lugar de madurez en Cristo, esperar, amar, ayudar, impulsar por medio de la oración, por medio de la gracia, que esa persona crezca en Cristo. Recuérdese, cuando usted vino a Cristo, usted no era el más maduro de todos. ¿Se recuerda cuando usted primero vino a Cristo, lo que no sabía y lo que pensaba? Tenga la misma paciencia que tuvieron con usted, con otras personas. Pero aquí, escuchen lo que estamos diciendo. Tenemos que ser sumamente cuidadosos con lo que estamos diciendo. Pablo no está diciendo que todo
que todo es una cuestión de opinión personal o de cómo nos sentimos al respecto de ciertas cosas. En otras palabras, Pablo no dice, para la persona que crea que el adulterio es malo, esa persona no lo puede hacer, pero la persona que diga, estoy libre y yo puedo cometer adulterio y no siento ninguna compulsión que es malo, para esa persona si es bien, tiene la libertad. Pablo no está diciendo algo así. Hay ciertas cosas que Dios declara malo, pecado, terrible, y no importa cómo usted se sienta acerca de esas cosas, usted no puede por sus sentimientos cambiar algo, hacer lo bueno, lo que el Señor ha declarado que es malo. ¿Pueden verlo? Entonces el adulterio es malo ¿para quién? Para todos. No importa cómo usted se sienta acerca del asunto, es siempre mal, siempre pecado, siempre algo por qué arrepentirse. No debemos entretener el pensamiento. ¿Pueden ver? No estamos hablando de cosas esenciales o cosas claramente declaradas por Dios buenas o malas. Estamos hablando de cosas no esenciales. Y en ese aspecto, si la persona cree que es malo para ellos, aunque es algo lícito y permitido para ellos, dice Pablo, sí es malo. ¿Pueden entender la diferencia, amados? Porque es tan importante que entendamos. Amados, Pablo quiere lograr dos cosas en este versículo. Y la primera es esto, decirle a los fuertes, ustedes están 100% correctos. Ustedes son libres, tienen gran libertad de Dios, pueden disfrutar de todo lo que Dios le ha dado. Gloria a Dios por ello. Pero la segunda cosa que quiere Pablo hacer aquí es ayudar a los débiles, recordándolos que no se equivocan, cuando ellos rechazan lo que consideran impuro. Pablo dice, si usted cree que algo está mal, posiblemente no esté mal, no es cosa esencial, pero si usted cree que es mal, no participe, no lo haga, no peque contra Dios en su conciencia. Increíble lo que Pablo hace aquí. En otras palabras, Pablo afirma la libertad sin desestimar la conciencia de los débiles, llamando a ambos grupos a vivir en armonía y amor mutuo. Usted no dice, mira, no está comiendo, qué rico está el tamale de puerco, de cerdo, lo que sea que está hablando, pobrecito del hermano, él solo come vegetales. Gloria a Dios, que coma vegetales. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué le importa a nosotros? Que coma sus vegetales. Si eso es lo que quiere, gloria a Dios. Su debilidad, el Señor un día, si quiere, lo va a madurar. No debemos destruir a la persona, no hacerlo comer. No, hermano, la Biblia dice, está bien, y meterle la comida y la persona todo el tiempo pensando que está pecando contra Dios. Sí está pecando, no porque lo que está haciendo es malo, porque está actuando contra su conciencia. Amados, Pablo continúa diciendo a los fuertes, no destruyas con tu comida aquel por quien Cristo murió, en el versículo 15. Dice, por causa de la comida de tu hermano se entristece y ya no andas conforme al amor, no lo destruyas con lo que estás comiendo. Pablo les ruega a los fuertes, y aquí hablando con los fuertes, piensen bien en lo que están haciendo. Piensen bien. Ese hermano o hermana débil es precioso para Cristo, y Cristo derramó su sangre por esa persona. Y sin embargo, al actuar sin amor, lo tratan de una manera que podría llevar a esta persona a la ruina espiritual, si no fuera por la gracia perseveradora del Señor. Pablo dice al cristiano fuerte, detente de inmediato, y en cambio actúas, por favor. Pablo te implora una manera que fortalece y edifica a tu hermano y no lo destruyas. Piensa bien lo que estás haciendo. En otras palabras, no insistan en su libertad a la destrucción del débil. Le voy a enseñar, hermano, qué libre soy. No lo haga. Aquí Pablo nos recuerda que la cruz es lo que mide el valor de nuestro hermano, y por lo tanto nuestra conducta hacia él debe ser conforme al amor de Cristo. Es la cruz lo que mide el valor de un hermano, no lo que come y no come. Amén. Es que Cristo murió por esa persona. Está lavado con la misma sangre que fui yo lavado. Que los pecados de esa persona fueron perdonados por la muerte de Jesucristo, como los míos son. ¿Cómo voy a destruir a ese hermano? ¿Cómo voy a poner obstáculos en su camino? Sería un pecado terrible. Así que el versículo 16 nos dice que cuando un creyente fuerte come en la presencia de un débil, lo que el débil considera inmundo,
Él no solamente daña la conciencia de su hermano más débil, pero se daña a sí mismo delante del Señor. El daño es aún mayor si los débiles, presionados por los fuertes, ceden y actúan en contra de su conciencia y sus convicciones. Presionar a los débiles para que crezcan y maduren, para que cedan, los perjudica tanto a ellos como al testimonio de la iglesia. Por esta razón, Pablo insta a los creyentes a poner el bien espiritual de su hermano por encima de sus libertades. Proteger la unidad y el testimonio de la iglesia es más valioso que ejercer la libertad personal. Amén. Y Pablo advierte a los fuertes que no permitan que hablen mal de lo que es bueno del evangelio. Por ejemplo, ¿es lícito los cristianos tomar? Mucha gente dirá que no. La palabra no condena el tomar. Sí se puede tomar. Lo que no se puede hacer es emborracharse. ¿Pueden ver la diferencia? La palabra dice, no, es algo que Dios condena, el embriagarse, emborracharse, porque perdemos el sentido y el control. Así que la palabra sí permite que el cristiano tome un trago. Pero ejercer esa libertad al detrimento de un hermano débil sería enseñar que no amamos a quien Cristo murió. Si yo sé que nuestro hermano fue libertado del alcoholismo y yo tengo esta libertad, ¿cómo yo le voy a poner un trago en la mano? Estás bien, estás libre, sabiendo que él puede regresar a la cosa porque a la ruina del que el Señor lo salvó. Pueden ver la diferencia. Entonces, hay libertad que tenemos, pero a veces es mejor no ejercer esa libertad. Y usted me preguntará a mi pastor, y hay personas que me dicen, ¿usted sí toma? Solo agua. Y la razón, tengo tres. En mi vida, en mi familia, hay mucha adicción. Yo no quiero abrir la puerta a algo que me pueda destruir, primero. Segundo, el mundo espera que el cristiano nunca tome. Amén. Algo le ha enseñado a ellos que nosotros no debemos de tomar, que es pecado, ¿verdad? Porque ellos piensan que estamos tomando para emborracharnos, que sí es pecado, dice la palabra de Dios. Entonces, si yo me estoy dando un traguito a algún restaurante comiendo mis enchiladas o lo que sea, y el mundo me mira y dice, yo pensaba que ese hombre era un ¿qué? Cristiano. Y mira, está igual que nosotros. Yo no quiero nunca poner un obstáculo a un incrédulo que venga a la fe a Cristo. Es mi segunda razón. La tercera, como le he declarado, el amor por los cristianos. Yo no quiero que alguno de ustedes se meta en adicción por algo que yo hago, o destruir un hermano que el Señor libertó de la adicción por mi libertad. ¿Pueden ver? ¿Qué es eso entonces? Es amor. Tengo la libertad, pero no quiero ejercerla, no quiero destruir a otra persona. ¿Lo puedo hacer en privado? Absolutamente, pero no es algo que yo necesito o quiero ejercer. ¿Por qué? Por causa del amor. Pueden ver, amados, la diferencia. Sí, Cristo convirtió agua en vino y no están equivocados la gente que fue un vino santo y no emborrachaba a nadie. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. Era vino que se podía tomar. Si tomabas suficiente, te ibas a emborrachar, te ibas a embriagar. Y sí, la gente tomaba y comía. David tomaba su copa de vino, pero nunca el emborracharse era lo que estaba impedido. ¿Pueden ver la diferencia, hermanos? Pero sabemos que el mundo espera que nosotros nos tomemos para no poner un obstáculo en la fe y para no destruir a un hermano. Sería mejor decir, en esta cierta ocasión no voy a usar mi libertad. Si la voy a usar cuidadosamente, que nadie me pueda ver para no destruir a otra persona. Amén. Gloria sea a Dios. Pero para la persona débil que tiene entendimiento que estas cosas son mal, aunque no sean mal, o la persona que piensa que son mal, o la persona que fue libertada del alcoholismo, para esa persona siempre sería incorrecto tomar un trago. ¿Pueden ver la diferencia? Por la debilidad de ellos. Miremos el versículo 17 al 19. Edificando con amor. Dice Pablo, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que de esta manera sirva a Cristo es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. Así que procuremos lo que contribuye a la paz y la edificación mutua. Pablo nos enseña que el reino de Dios, su reino obrando entre su pueblo, no se demuestra por el tipo de comida que se come, o lo que vemos en la televisión, o si vamos a las películas, o el maquillaje que se ponga, o si es traje o pantalones. Esas cosas no comprueban el reino del Señor.
No importa si la comida es ceremonialmente limpia o impura, o si se come solo verduras o también se come carne. En cambio, la evidencia del reino de Dios se encuentra en la posición correcta de una persona ante Dios. Una justicia que proviene de la fe en Jesucristo nuestro Señor y no de las obras humanas. Amados, ese es el peligro que corren constantemente los débiles. Pueden, creyéndose santos, caer en una salvación basada en obra. Mira lo que estoy haciendo. Yo no como de esas cosas, yo no como esa carne porque es posible que fuera en el tiempo de Pablo sacrificada a ídolos. Yo no como esto, yo no hago esto. Mira qué santo soy yo. Ese es el peligro del hermano débil. Cree que por lo que hace se santifica, pero la palabra enseña que somos santificados por Cristo Jesús únicamente. Amén. Pueden ver la diferencia. No sustituyamos a Cristo por cualquier otra cosa. La Biblia es absolutamente clara al respeto. Nuestra justicia viene a través de la persona y en la obra de Cristo en la predicación de su evangelio. Y ustedes me han escuchado 1000 veces, ahora será la 1001. El evangelio es así. Hacemos en pecados, en delitos. No salimos del vientre santos, salimos que pecadores. No es que vamos al infierno, sino que ya somos ciudadanos del infierno. Que no hay nada bueno en nosotros que causa a Dios salvarnos. Que por cada obra buena que usted haga, ha pensado y ha tenido pensamientos y emociones malas, diría yo, el 1000 por 1. Que nosotros no podemos hacer nada para que el Dios perfecto nos salve. Es más, nuestra propia existencia realmente debe ser una causa de juicio delante de Dios, porque nosotros en nuestra inmadurez y en pureza pecamos contra el Dios que no puede tolerar el pecado, pero que Dios en su infinito amor y por razones que solo Él sabe, mandó a su Hijo para hacerse uno de nosotros. Nació hombre y Dios a la misma vez, vivió la vida perfecta, no quebró ninguna de las leyes de Dios, fue a la cruz perfecto, sin pecado, como un sustituto. Para que todo aquel que en Él crea ponga sus pecados, Él paga por sus pecados y Él pone su justicia en los que creen en Él. Y cuando Dios nos mira a nosotros, mira nuestros pecados en la cruz, miren la justicia de Cristo y nos mira a nosotros como que hijos dignos de ser adoptados. Somos limpios, renacidos de nuevo, con nuevo corazón, nuevas pasiones, nueva vida para amar y seguir al Señor como nunca jamás lo podíamos hacer anteriormente. Ese es el evangelio. Ninguna religión me puede salvar, ninguna ceremonia me puede salvar. Yo no me puedo salvar a mí mismo. Tengo que venir y arrepentirme del pecado. Y el evangelio es fácil de entender. Lo que la hace difícil es la aplicación. Porque tengo que admitir que Dios está correcto y que yo estoy incorrecto, que soy una mala persona, que soy digno del infierno, que Dios me debe de castigar, pero que Dios en su misericordia me salvó por Cristo Jesús. Tengo que arrodillarme y humillarme delante de Cristo y decirle a Dios que Él pague por todos mis pecados y que su justicia venga a mí. Yo no merezco lo que tú quieres dar, pero te lo agradezco por dar. Es el orgullo que impide que vengamos a Cristo. Preferimos la ceremonia y la religión que nos apacigua la conciencia. Estamos haciendo algo. Yo en mis oraciones y mi rezar y mis ceremonias, yo me encomiendo a Dios, pero Dios no acepta nada de eso. Dios le dice a todo hombre, eres un pecado. Y tan horrible es el pecado que Dios no puede solamente perdonar el pecado y tocarte en la cabecita y decir, mijito, si hay que intentarte lo mejor que pudiste. Y bueno, no te preocupes, el pecado lo voy a echar al lado. Dios, porque es justo y santo, tiene que odiar el pecado, así que lo tiene que castigar. ¿Hasta qué punto? Hasta la muerte. Y si no, usted no muere, entonces tiene que morir alguien en sustitución por usted. Pero esa persona tiene que ser perfecta y es Cristo. Qué horrible es el pecado, que Dios el Padre mató a su Hijo para salvarlo a usted. Wow, tan horrible es el pecado que el Hijo tuvo que morir. Y si usted trata de llegar de una u otra manera a Dios, le está diciendo al Padre, el sacrificio de Cristo no me importa tanto, mi religión es más importante. Usted niega el único camino. El Señor hizo solo un camino y le costó todo. Sí, la salvación es gratis, lo predicamos, ¿verdad? Es gratis para nosotros, pero Cristo pagó el precio. Para Él no fue gratis. Para Él fue dolor,
fue el juicio eterno de Dios que cayó sobre sus hombros, fue la agonía de la separación entre Él y el Padre, mientras el Padre derrama la ira, su odio sobre todo pecado sobre el Hijo para que Él pague por lo que usted hizo. Ese es el Evangelio. Entonces no es lo que comemos o lo que hacemos que nos encomienda a Dios, es que estemos en ¿quién? En Cristo Jesús. ¿Pueden ver la diferencia? Pueden ver la diferencia. Y es lo que nos enseña la Biblia en todas las partes. Déjenme darle 2 lugares. Romanos 5:1, por tanto, habiendo sido justificados por la ¿qué? Fe. No por obras, no por religión, no por ceremonias, por la fe. ¿Fe en quién? Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor, ¿quién? Jesucristo. Fe en Cristo. Lo único que te puede salvar. Lo demás, estás malgastando tu tiempo. Romanos 5, 10 al 11. Porque si cuando éramos enemigos, mire, no dice que éramos ¿qué? Amigos de Dios, éramos todos ¿quién? Enemigos, nacidos así, dice la palabra de Dios. Pero dice, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados, no todos los que vienen a Cristo, con Dios por la muerte de su Hijo. ¿Vio qué terrible es el pecado? La muerte de su Hijo. Mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida, su resurrección. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Es solamente por quien, Cristo Jesús. Es lo que enseña la Biblia. La Biblia cristiana, la Biblia católica, la Biblia errónea de los testigos de Jehová, todos dicen este mismo versículo. Es solamente por Cristo Jesús. Aún en las Biblias que son erróneas se encuentra la verdad que hay Cristo. Solamente se puede hacer en ¿quién? En Cristo. Jesús. Amados, vengamos a Cristo. En el versículo 18 leemos que el que está de esta manera sirve a Cristo en la libertad, sabe que está libre, sabe que el Señor lo salvó, sabe que puede comer sus tacos, sabe que puede ver la televisión mientras no ofenda a Dios, sabe que puede vivir en libertad, el que así vive, viviendo con la conciencia clara de ser justificado por Dios mediante la vida y obra de Jesucristo, disfrutando de la paz con que ha experimentado en Cristo, el gozo que solo lo puede dar el Espíritu Santo. Esta persona, dice la palabra, es aceptable a Dios. Vive gozosamente y libremente delante del Señor. Tal persona honra y glorifica a Dios, sirviéndole de todo corazón con la confianza en su gracia. Observen que nuestra meta es ser aceptable solamente ante los ojos de Dios. Aprobados por los hombres, pero aceptados por ¿quién? Por Dios. Es el único que importa. Por lo tanto, como redimidos se nos dice, procuremos lo que contribuye a la paz y la edificación mutua. ¿Qué significa esto? Bueno, sabemos que la paz es un don precioso que solo Dios puede dar por medio de Cristo, y Él se lo da a la iglesia. Es la paz que tenemos sabiendo que nuestros pecados son perdonados y que estamos bien con Dios. Y como pueblo suyo estamos llamados a buscar activamente esta paz, abrazando los medios de la gracia y practicando el amor fraternal. Al hacerlo nos convertimos en un testigo fiel a este mundo, mostrando lo que Dios puede lograr al reconciliar a antiguos enemigos y unirlos bajo la estandarte de su familia. Imagínense, en este grupo hay salvadoreños, hay puertorriqueños, hay mexicanos, hondureños, guatemaltecos, panameños. Y sabemos que aún en los países latinos, unos los otros se tratan mal. Que usted es Panamá, usted no sirve para nada, solo los salvadoreños sirven para algo, ¿verdad? Tenemos este orgullo que dice que somos los mejores, aún en los grupos latinos, ¿verdad? Antes hasta enemigos, ahora que familia. No me importa que usted sea un salvadoreño, como a usted no le importa que yo sea puertorriqueño, lo que importa es que estemos en Cristo Jesús. Eso es lo que hace familia, amén. Y en nuestra iglesia, en nuestro grupo en inglés, cuando nos reunimos todos juntos, hay americanos, hay afroamericanos, hay personas de las Philippines, de diferentes naciones, todos adorando al mismo Cristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él hizo esta obra. Este es el amor que debe haber en la iglesia. Amarnos los unos a los otros, como dice el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 14. Lean conmigo: busquen la paz con todos. Amén. Ese es el llamado. Y no solamente dice Pablo que tenemos que buscar la paz, pero sino la edificación mutua. Y esto representa a la iglesia como un edificio, pero no un edificio completo.
Este edificio no está completo, crece y se edifica constantemente bajo la autoridad y el amor de Cristo. Como dice en Efesios 4, 5, 16. Más bien, al hablar la verdad en ¿qué? Amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo Jesús, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación. ¿En qué? En amor. ¿Qué dice Pablo? El principal material de la construcción del templo de Dios es ¿qué? ¿La libertad? No. ¿El qué? El amor. Es lo más importante. El amor vale más que la libertad. Como dice 1 Corintios 8:1, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento que envanece, orgulla, eleva. Pero el amor que edifica. Sí, todo el mundo cree que sabe algo, pero ¿qué hace ese? A veces trae desacuerdo, pero el amor siempre nos une delante del Señor. Miremos el versículo 20 y 21, que he titulado yo cediendo al amor, cediendo al amor. No destruyes la obra de Dios por causa de la comida. En realidad, todas las cosas son limpias, pero son malas para el hombre que escandaliza a otro al comer. Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada en que tu hermano tropiece. Habiendo animado la obra de edificación mutua y la paz en la iglesia, el apóstol ahora nos advierte contra hacer lo contrario, derribar y destruir. En otras palabras, si bien debemos esforzarnos por fortalecernos y animarnos unos a los otros, pero también debemos tener cuidado de no dañar, desanimar ni causar división dentro del cuerpo de Cristo por causas no esenciales. Algunos podrían objetar aquí diciendo, pero usted acaba de decir que el no comer o comer, que el fuerte está correcto y el débil está mal. ¿Por qué no que entonces el débil crezca? Sí, dice Pablo, lo acabo de decir, tiene razón, el fuerte está correcto, el débil está mal. Pero el creyente más débil está equivocado en su comprensión y práctica. Todo es limpio, pero todo es limpio. Pero si esta persona participa de lo que es limpio creyendo que el mar peca contra Dios, no queremos hacer a ese hermano tropezar. Sí, tiene usted razón, todo es lícito, si se ora y se le da a Dios de las cosas que no son esenciales, pero ¿por qué destruir a un hermano? Por eso Pablo dice, es bueno no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que haga tropezar a tu hermano. Wow, qué amor, ¿verdad? Y esto viene de Pablo y no creo que él está hablando en una manera donde él solo está hablando alegóricamente, él está hablando precisamente. Este fue el mismo apóstol que dijo en Romanos 9, si se recuerda, yo prefería ir al infierno si significara que todo Israel fuera salvo. Una persona que sabía, aún desea intercambiar su fe y ir al infierno si significaría que todo Israel fuera salvo. Mejor que muchos sean salvos y yo vaya al infierno. Un hombre que realmente amaba. Y él dice aquí, cuando él dice, entonces yo nunca jamás comería. Él no está hablando así, pensando a ver si estas cosas. Él está diciendo literalmente, yo sacrificaría la carne si significaría que esto va a destruir a mi hermano. ¿Cuántos de ustedes dirían lo mismo? Algunos de ustedes son muy carnívoros, ¿verdad que sí? Le gusta la carne para el desayuno, para el almuerzo, la comida y para el snack, ¿verdad? La carne siempre. Para uno de nosotros sería un poco más fácil, a mí no me gusta mucho la carne, no por causa de que no se pueda o que sea pecado, sino que no me gusta. Pero para algunos de ustedes sería, creo que, un gran sacrificio, vamos a ponerlo de así. Pero Pablo dice, pero si su comer destruyera a su hermano, ¿qué haría usted? O sea, ¿se convertiría un vegetariano? Por lo menos cuando la persona esté ahí, por amor a ellos. ¿Qué libertad daría usted para que esta persona camine bien delante del Señor? Pero dirá usted, pero él está mal. Sí, dice Pablo. Pero tú también estabas mal cuando viniste a Cristo. Tú también eras inmaduro, dice Pablo. Y a otros hermanos tuvieron paciencia y paz contigo. ¿Por qué no hacer lo mismo? ¿No es ese el estándar de ser fuerte? Protege a los que. El fuerte realmente debe proteger a quién, al débil. Oh, Pablo, ¿por qué me causas tanto dolor en mi corazón?
con las palabras de Cristo a veces. Amén. Es lo que Pablo está diciendo aquí. Este es un llamado al amor expresado a través de la abnegación, anteponiendo el bien de nuestros hermanos y hermanas a nuestra propia libertad. Y en ningún lugar se ve más claro esto, y lo leímos, nuestro hermano Ramiro lo leyó como la lectura pública, que en 1 Corintios 8, 10 al 13, que dice lo siguiente: porque si alguien te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un templo de ídolos. Esta es la libertad de este hermano. Alguien lo invitó a comer, estaba en el templo de ídolos. La carne fue sacrificada ¿a qué? A ídolos. Pero el hermano sabe que los ídolos son ¿qué? Torpes. ¿Qué dice la palabra sobre las estatuas y los ídolos y los santos y las cosas que la gente adora? Tienen ojos pero no pueden ¿qué? Ver. Tienen manos pero no pueden ¿qué? Aplaudir. Tienen pies pero no pueden caminar. Si se cae, alguien lo tiene que levantar y poner. No se puede ayudar en ninguna manera, pero te vas a hincar a orar a esa cosa, dice Dios. Qué torpe, ¿verdad? Es algo increíble. Es más, en el libro de Jeremías habla de que un hombre corta un árbol, de media parte del árbol hace un ídolo, lo pone y dice: este es mi Dios, lo voy a adorar. Y de la otra parte del árbol hace leña para cocinar. Dice: pero si sirvió para leña, ¿cómo va a ser un Dios para que la media parte del árbol? Entonces la palabra dice que el ídolo es nada. Es idolatría, no es algo que nosotros debemos adorar. Este hermano se va a la casa, al templo, sabe que la comida fue dedicada al ídolo. Él dice: no hay, esas cosas son cosas brutas que no tienen ningún poder. Se sienta, ora, le da gracias a Dios por la provisión que dio y puede comer. Dice Dios, está ejerciendo su ¿qué? Libertad. Otra vez, porque si alguien te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un templo de ídolos, ¿no será estimulada su conciencia si él es débil a comer lo sacrificado a ídolos? Dice: pero si el hermano lo hizo, lo puedo hacer yo. Y cuando come dice: estoy comiendo comida que fue sacrificada ¿qué? A ídolos. Oh, he pecado contra Dios. Y ha pecado, has destruido a tu hermano, dice, con tu libertad. No lo hagas. Nada más porque eres fuerte, no lo hagas. Dice: por tu conocimiento se perderá el que es débil, el hermano por quien Cristo murió. Y así, al pecar contra los hermanos y herir su conciencia cuando esta es débil, pecan contra Dios. Mira lo que dice: el comer no fue pecado, pero el destruir tu hermano por comer, ese sí es ¿qué? Pecado. Increíble considerar, ¿verdad? Que no es pecado comerlo, pero si sabes que va a destruir a tu hermano, lo haces, y ahora pecaste porque no estás amando a tu hermano. Por tanto, si la comida hace que mi hermano caiga en pecado, escucha lo que dice él: no comeré carne. Y él incluye ahora algo que no incluye nuestro pasaje en Romanos. Él dice: no comeré carne. Escuchen, carnívoros, jamás. Jamás. Algo increíble. Para no hacer pecar a mi hermano. Porque mi hermano es más importante que a mí, que mi propio placer. Wow. Pablo no está hablando de una manera, decimos nosotros, de una manera, a lo mejor está diciendo claramente: yo jamás comería otra vez carne si eso causaría a un solo cordero de Dios que peque contra Dios. Tenemos que amar más, amados. Amén. ¿Cuántos están sintiendo la misma llamada? Tenemos que amar más. Que poco amamos. Amén. Que poco amamos. Así que en otras palabras, amados, sería mejor incluso dejar de comer carne para el resto de nuestra vida, dice Pablo, o beber vino para el resto de nuestra vida, que abusar de la libertad cristiana de una manera que lastima a un hermano creyente y débil. Nunca jamás ver la televisión si es necesaria. Nunca jamás ponerse pantalones. Lo que sea que pueda estimular la caída de un hermano en nuestro grupo, no lo haremos. No lo haremos. Por causa de, si sabemos que ellos tienen esa debilidad. Este es un llamado radical al amor cristiano. Amados, recuerden que Jesús renunció a sus derechos y dio su vida por los débiles, usted y yo, aquellos incapaces de ayudarse espiritualmente a sí mismo. Él dejó el prerrogativo de ser Dios eterno en el cielo y no humano, y se hizo uno de nosotros. Pablo solo está hablando en el tipo de Cristo, en el ejemplo de Cristo. Él no está diciendo algo espectacular o algo difícil. Se nos hace difícil porque amamos nuestras libertades y placeres más que amamos a nuestros hermanos.
Pero si realmente amaríamos como Cristo, esto no es difícil. Claramente no voy a comer algo que vaya a obstaculizar a mi hermano. Claramente no miraré ciertas cosas. Claramente no pondré esto delante de él. Claramente no escucharé cierta música si él está en mi carro, porque sé que le va a casar. ¿Por qué destruir a este hermano? Claramente no le voy a dar algo que lo regrese a una vida de pecado. Claramente no voy a hacer estas cosas. Él es más importante. Yo no voy a decir, pero que madure. Yo madure. No. El amor. Y recordemos que nosotros no somos Dios, el Espíritu Santo. No podemos madurar a nadie. Solo Dios lo puede hacer. Es algo increíble. Es algo increíble. Pablo dice que debemos reflejar este amor de Cristo abnegado, incluso si eso significa sacrificar cosas que tenemos la libertad de disfrutar. ¿No es esta la mejor definición de fuerza, ser paciente con los débiles? Amarlos. En la familia de Cristo, proteger la fe de un hermano o hermana es más importante que insistir en nuestras libertades. Y cuidado aquí, si usted tiene que insistir en su libertad, usted ya no tiene libertad, es esclavo. Amén. Si usted dice, no, esta es mi libertad, ya tengo que hacerla y nadie me la va a impedir, usted ya no está libre, usted es débil. Libertad significa que lo puedo hacer o puedo ¿qué? No hacerlo. Lo puedo dejar o lo puedo tomar. Y si lo tengo que hacer, no me importa el dolor que cause, ya eso no es libertad, es debilidad. Debemos ser cuidadosos. Debemos entender que Pablo aquí no está demandando de nosotros que hagamos ciertas cosas, pero él dice como un padre que ama a sus hijos, como un hermano que ama a su hermano, cuidado con tu hermano, cuidado, porque Dios va a pedir cuenta de ese hermano de ti. Terminemos con el versículo 22 y 23, si me permiten, donde él titulado, cuando la duda se convierte en pecado. Cuando la duda se convierte en pecado. Pablo aquí habla a ambos grupos. Dice, la fe que tú tienes, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. Dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda si come, se condena porque no lo hace por fe. Todo lo que no procede de la fe es que pecado. Pablo habla a ambos grupos, le habla al fuerte y al débil. Primero al fuerte. ¿Qué le dice Pablo al fuerte? Él nos ofrece un consejo sabio e inspirado sobre lo no esencial. La fe que tú tienes, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. Dice, si quieres comer, come delante de Dios, delante de ti, pero no le pongas obstáculo a tu hermano. Ten tu fe, sabes que tienes libertad, sigue a Dios, está bien. Debemos entender que somos responsables ante Dios y que no debemos juzgar unos a los otros. Así Pablo continúa hablando con el fuerte, le dice, dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Sé que estoy libre, puedo comer, puedo vestir, puedo ver, puedo hacer. Dichoso el que sabe que está en Cristo y que tiene libertad y sabe navegar esa libertad. Dice Pablo, gloria a Dios por ello. Qué libertad, qué gozo tener esa certidumbre. Eso significa el creyente que ejerce la libertad cristiana sin culpa, porque actúa con fe y no daña a los demás. Es verdaderamente feliz interiormente y está libre del juicio de Dios, gracias a su entendimiento más completo de quién es Cristo. Esta persona es libre, como dice en la palabra de Dios en Juan capítulo 8, 32, Cristo hablando, y conocerán la verdad, y la verdad, quien es Cristo, los hará ¿qué? Libre. Estas personas saben que están libres en Cristo. Pueden comer, pueden disfrutar, saben que Dios ha dado todo, lo que no es esencial, ¿verdad? Lo que sí se puede participar, y no quieren destruir al hermano, ejercer su libertad con cuidado. Gloria a Dios por estos hermanos. Dice Pablo, continúan amando y sirviendo al Señor. Gloria a Dios por ello. Pero también habla al débil. Por el otro lado, Pablo advierte a los débiles de entendimiento que dudan en su conciencia si pueden hacer algo o no. ¿Qué dice Pablo? Pero el que duda, si come, se condena porque no lo hace por fe. ¿Qué Pablo está diciendo? Si tú tienes duda que algo está mal, es posible que esa cosa sea bien, que no es algo tan grande como lo está haciendo usted en su corazón. Pero si usted tiene duda, dice Pablo, no lo haga. Porque aunque puede hacer algo que está bien, si usted no sabe si está bien lo hace, está pecando contra Dios. Dice Pablo, si hay convicción en su corazón, no lo haga. No lo haga. Respeta al otro que lo está haciendo, usted no lo haga. Amén. Qué fácil, Pablo dice, podemos vivir. Esto describe al creyente débil que duda y se siente incómodo al comer
o en su práctica, sus acciones no provienen de una fe segura, sino que va en contra de su conciencia. Peca cuando intenta silenciar esa voz interior, actúa en contra de sus creencias. Así que Pablo nos recuerda, todo lo que no procede de fe es que pecado. Si usted está incierto, no lo haga. Amén. Qué fácil, no lo haga. Esto significa que cualquier pensamiento, palabra o acción que contradiga la sincera conciencia y fe de un creyente es pecado en cosas de que Dios no ha hablado directamente, obviamente. Por supuesto, Dios y su palabra son el juez final de todas las cosas y de todo cristiano y de toda conciencia. Pero incluso para quienes aún están aprendiendo la voluntad de Dios, es incorrecto ir en contra de las claras convicciones de sus conciencias. Lo que Dios ha dicho que es bueno, tiene que ser bueno. Lo que Dios ha dicho que es malo, es malo. No importa cómo usted se sienta de esas cosas, así es. Y las cosas esenciales, por eso sangraremos y moriremos, pelearemos la batalla. Yo moriré por la declaración de que Cristo es Dios. Y su opinión que no lo es, no importa, usted está mal, es incorrecto, no es debilidad, es herejía, es blasfemia, no lo vamos a permitir, vamos a pelear hasta el fin. Las cosas esenciales no puede haber compromiso sobre ellas. Amén. Pero las cosas no esenciales, no las elevemos, no hagamos montañas de cosas que deben ser pequeñas. Amémonos los unos a los otros. Disfrute de su libertad y si usted tiene duda, no haga lo que otros están haciendo para que su conciencia esté bien delante de nuestro Dios. Amén. ¿Pueden ver qué práctica es la Biblia? Para la iglesia, para usted, para su vida cristiana. Es algo increíble, ¿verdad? Habla de todas las facetas de nuestra vida como debemos vivir. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra y por las verdades que contiene en ella. Pedimos, Padre, que apliques estas verdades a nuestros corazones. Que el fuerte, Padre, tenga paciencia. Que el débil, Padre, tú lo impidas en juzgar. Y ayuda al débil, Padre, porque muy frecuentemente el débil cree que es el fuerte, Padre, y cree que todos deben actuar como él está actuando. Que ellos puedan ver, Padre, debilidad, necesidad de crecer y madurez, Padre, y saber que el problema está en ellos, Padre, en su entendimiento, y que se cedan al Espíritu Santo, Padre, a crecer y a madurar, Padre, para que puedan continuar en la libertad que tú has dado. Y para el fuerte, Padre, que pueda amarte, gozar de lo que tú has dado, y tener paciencia con el débil, enseñando con paciencia, esperando que tú hagas la obra. Pedimos todo esto, Padre, que haya unidad en la iglesia y que tú salves al incrédulo. En nombre de Jesús.